Hola, mi nombre es Raimundo Ordóñez González, estudiante de prepa en línea del módulo 11. A continuación te presento mi proyecto integrador que se llama Reutilizando. Leamos primeramente el planteamiento, que dice: Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 centímetros por 60 centímetros y de la caja la realizará recortando 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas. 1, 2, 3, 4 cuadros iguales que recorta Ana de las esquinas. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos. Y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura. Es decir, superficie es igual a base por altura. Si tenemos 5 rectángulos, debemos obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, S1, la base es X y la altura es 60 menos 2X. Entonces, la expresión de la superficie 1 sería S1 es igual a X por 60 menos 2X. Entramos directo al problema y la primera pregunta nos dice que si la expresión algebraica para S1 es es igual a X por 60 menos 2X, que es la que nos da la expresión, veamos que S1 y S2 son iguales. Entonces, la expresión para S2 será X por 60 menos 2X. Para la expresión 3, o para la superficie 3, vamos a tener que X es igual a 80 centímetros, 80 menos 2X. Y si nos damos cuenta también S3 y S4 son iguales, entonces X por 80 menos 2X. Para la superficie 5, recordemos que es la base por la altura, que es 80 menos 2X por 60 menos 2X. Bien, ahora que ya tenemos estas expresiones, vamos a simplificarlas. Y tenemos que si X está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis, que es 60 menos 2X, el resultado será X por 60 es igual a 60X. X por menos 2 es menos 2. X por X, X al cuadrado. De igual forma, nos queda la expresión para la superficie 2, que es 60X menos 2X al cuadrado. Para esta expresión, multiplicamos X por 80, nos da 80X menos X por 2, 2X al cuadrado. De igual forma, 80X menos 2X al cuadrado. Vamos ahora a ordenarlas de acuerdo a la potencia mayor a menor. Y nos queda la expresión S1 menos 2X al cuadrado, porque respetamos la ley de los signos, más 60X, respetando la ley de los signos. Y la expresión algebraica para S1 es menos X más 60X, menos 2X al cuadrado más 60X. Para la expresión 2 es exactamente lo mismo. Menos 2x al cuadrado más 60x.
x. Para la superficie 3 o expresión 3 nos da menos 2x al cuadrado más 80x. Y para la expresión 3 o para la expresión 4, superficie 4, nos da menos 2x al cuadrado más 80x. Ahora, para la superficie 5 vamos a multiplicar todos los términos. Y multiplicamos 80 por 60, nos da 4800. 80 por 2x por menos 2x nos da menos 160x. Menos 2x por 60 nos da menos por más, menos 120x. Menos 2x por menos 2x nos da 2 por 2 menos por más, menos por menos, perdón, es más, 2 por 2, 4, x al cuadrado, x por x es x al cuadrado. Simplificando, vamos a reducir potencias aquí nuevamente, y, perdón, vamos a reducir factores comunes primeramente. Y tenemos 4800 menos 160x y 120x son factores comunes. Por lo tanto, vamos a sumar estos factores. 160 menos 160 más 120 menos 160, perdón, menos 160x menos 120x tienen signos iguales. Por lo tanto, se suman, pero pasan con el signo menos, que es 280x más 4x al cuadrado. Ahora vamos a ordenar por potencia, que tenemos 4x al cuadrado. Respetando la ley de los signos, dejamos menos 280x más 4800, que no tiene el signo de más, pero ahí lo tiene, ahí se ve, porque no, tampoco tiene el signo de menos, y el signo de más no se coloca. Ahora bien, ya vimos que nuestra expresión algebraica para la superficie 1 es menos 2x al cuadrado más 60x. Bien, la expresión algebraica para la superficie número 2, que es la misma que S1, queda menos 2x al cuadrado más 60x. La expresión para la superficie 3 es menos 2x al cuadrado más 80x. Y la expresión para la superficie 4 es menos 2x más 80x. Para la expresión número 5 será 4x al cuadrado menos 280x más 4800. Y ya tenemos resuelto la primera pregunta, que nos dice que pongamos las 5 expresiones algebraicas correspondientes a cada uno de los términos. Bien, nuestra segunda pregunta nos dice que escribamos la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Y tenemos, entonces, la primera expresión es menos 2x al cuadrado más 60x. Encerremos entre paréntesis para identificar las 5 expresiones que vamos a sumar. Ocupamos el signo más porque claramente nos dice que sumemos. La expresión número 2 es menos 2x al cuadrado más 60x. La expresión 3, bueno, sumamos. La expresión de 3 es menos 2x al cuadrado más 80x, más la expresión 4, que es menos 2x al cuadrado más 80x, y la expresión 5, que es más 4x al cuadrado
menos 280x más 4800. Bien, ahora vamos a sumar los términos semejantes para eliminar los paréntesis, obviamente respetando la ley de los signos. Y tenemos los primeros términos semejantes: menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, y aquí tenemos 4x al cuadrado. Entonces decimos que menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 son menos 8x al cuadrado, más 4x al cuadrado nos da como resultado menos 4x al cuadrado. Los siguientes términos semejantes que tenemos son 60x más 60x más 60x más 80x más 80x y menos 280x, que si sumamos 60 más 60 más 80 más 80 nos da 280x, menos 280x nos da 0. Entonces tenemos 4x más 0x. Y por último tenemos 4800, que es un término independiente porque no tiene literal. Y pasa tal cual porque es el único término que tenemos independiente. Más 4800. Reduciendo términos, tenemos que es menos 4x al cuadrado más 0x, no existe ya, lo eliminamos y nos queda menos 4x al cuadrado más 4800. Esa sería la expresión para nuestra superficie. Superficie es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Ese es el valor de la superficie. Bien, nuestro siguiente planteamiento nos dice: para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura es X. Lo que nos pide el problema es escribir la expresión algebraica que represente el volumen de la caja. Los datos que tenemos entonces es que S5 es igual, aquí tenemos ya la fórmula que nos está dando, volumen es igual a S5 por X. Entonces tenemos ya el valor de S5, que es 4x cuadrada menos 280x más 4800, que va a multiplicar a X. Vamos a hacer la operación y 4x por X, 4x cuadrada por X nos da 4x al cubo. Aquí se aumenta la potencia porque está multiplicando. Entonces, menos 280x por X nos da 280x al cuadrado. Más, tenemos 4800 por X, nos da 4800x. Y esta es la ecuación que necesitamos para conocer el volumen de la caja. Pregunta número 4. ¿Cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros? Bien, tenemos como dato que volumen es igual a 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. Aquí vamos a sustituir 7 por x porque ya conocemos el valor de x. Entonces vamos a sustituir 4
por 7 al cubo menos 280 por 7 al cuadrado más 4800, perdón, aquí es 4800 x. Vamos a hacer las operaciones aritméticas y primeramente 4 por 7 por 7 por 7, 343, menos 280 por 7 al cuadrado es 49, más, aquí es 7, aquí sustituimos ya la x, que es 7, y 4800 por 7 nos lo dejamos aquí nuevamente para ahora ya hacer la multiplicación solamente de los factores que ya no tienen potencia. Y tenemos que 4 por 343 nos da 1372, menos, respetamos la ley de los signos que desde arriba nos está diciendo que es menos, 13720, que es el resultado de multiplicar 280 por 49, más multiplicamos 4800 por 7, que nos da 33600. Ahora reducimos y tenemos 33000 más 1372, que son positivos, menos 13720, nos da como resultado 21252. Este es el resultado que nos da la ecuación. Por lo tanto, el volumen de la caja, si su altura es de 7 centímetros, es igual a 21.252 centímetros cúbicos. Pregunta número 5. ¿Cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros? Para obtener este resultado vamos a tomar la superficie, la expresión algebraica de la pregunta número 2, que nos dice que superficie es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Como aquí ya nos está dando el valor de x, solamente vamos a sustituir a x por 4. Y tenemos que s es igual a menos 4 por 4x, perdón, por 4 al cuadrado, más 4800. Vamos a hacer la operación que es menos 4, perdón, sí, menos 4 por 4 al cuadrado son 16, más 4800. Ahora multiplicamos menos 4 por 16, nos da menos 64 más 4800. Menos 64 más 4800 nos da un total de 4736. Y nuestra superficie, vamos a poner aquí, nuestra superficie entonces es de 4736 centímetros. Esto quiere decir el resultado entonces es S es igual, superficie es igual a 4736 centímetros cuadrados. Pregunta número 6. Si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Bien, tenemos como datos que la superficie es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Y si queremos que mida 1000, entonces 1000 es igual a 4x al cuadrado más 4800. Perdón,
1000 es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Para despejar x vamos a despejar 1000. Vamos a pasar el término que tiene la incógnita del lado izquierdo, respetando la ley de los signos, y si tiene signo negativo va a pasar sumando. Entonces 1000 más 4x al cuadrado es igual a 4800. Vamos a resolver la ecuación, y si tenemos, vamos a despejar de acuerdo a las potencias, y entonces nos queda que 4x al cuadrado es igual a 4800, y pasamos al 1000 del lado derecho, y como es positivo va a pasar como negativo. Entonces tenemos que 4x al cuadrado es igual a 3800. Para despejar la incógnita x vamos a dividir 3800 entre 4. Nos genera esta ecuación: x al cuadrado es igual a 3800 entre 4. Realizando la operación nos queda x al cuadrado es igual a 950. Pero aquí no nos interesa tener una x al cuadrado, entonces vamos a buscar la raíz cuadrada de 950, que es 30.8220 centímetros. Aquí no lleva punto. Es 8220 centímetros. Entonces el resultado es que para que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros, la altura debe de ser de 38.8220 centímetros. Otra vez el punto aquí, no, 8220 centímetros. Pregunta número 7. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Vamos a calcular primero la superficie total, y para eso ocupamos la expresión algebraica S es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Sustituyo el valor de la altura en donde está la variable x, que es 0. Entonces S es igual a menos 4 por 0 al cuadrado más 4800. Desarrollamos las potencias y tenemos que es igual a menos 4, 0 por 0 es 0, más 4800. Realizamos las operaciones aritméticas y menos 4 por 0 es 0, más 4800. 0 más 4800, 4800. Y entonces tenemos que la superficie es de 4800 centímetros cuadrados. Nuestro primer resultado, entonces la superficie es igual a 4800 centímetros cuadrados. Ahora, para conocer el volumen de la caja, vamos a ocupar la expresión encontrada de volumen, que es igual a 4x al cubo menos
280x al cuadrado más 4800x. Vamos a sustituir el valor de 0 en la x. Y entonces tenemos 4 por 0 al cubo menos 280 por 0 al cuadrado más 4800 por 0. Desarrollamos las potencias que se hallan en la expresión. Y entonces tenemos que es 4 por 0 por 0 por 0 es 0. Menos 280 por 0 al cuadrado, que es 0 por 0 es 0, más 4800. Esta, como no tiene potencia, la dejamos igual. Ahora realizamos las operaciones aritméticas y tenemos que 4 por 0 es 0, menos 280 por 0 es 0, más 4800 por 0 es 0. Por lo tanto, el volumen de la caja es 0 centímetros cúbicos. Pregunta número 8. Considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1,50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Bien, como aquí tenemos que para la base es un precio y para las paredes laterales es otro precio, vamos a sacar primero el de la base. Y la expresión para la base es, recordemos que es S5, superficie 5, que la expresión algebraica es 4x al cuadrado menos 280x más 4800. Aquí solamente vamos a sustituir el costo, que es 3, en la variable x. Y tenemos 4 por 3 al cuadrado menos 280 por 3 más 4800. Tenemos entonces que 4, despejamos las potencias, 3 por 3 es 9, menos 280, dejamos el mismo 3 porque no tiene potencia, más 4800. Multiplicamos 4 por 9, 36, menos 280 por 3, 560, más 4000. Ok, aquí tuvimos un pequeño error. Vamos a corregir porque vamos a sustituir la variable x por 2, que es la altura de la caja, y sustituimos entonces 4 por 2 al cuadrado menos 280, otra vez la variable x, que es 2, corrigiendo, más 4800. Y ahora sí, despejamos potencias. 4 por 2 por 2, 4, menos 280 por 2, que no tiene potencia, lo dejamos igual, más 4800. 4 por 4, 16, menos 280 por 2, 560, más 4800. Realizamos las operaciones, seguimos realizando las operaciones aritméticas y tenemos que 16 menos 560 más 4860 nos da un total de 4256
centímetros cuadrados, que estos vamos a multiplicarlos ahora sí por 3, que es el costo de cada centímetro, y nos da como resultado de multiplicar 4256 por 3, nos da como resultado 12.768, que sería el costo para forrar la base. Costo para forrar la base es de 12.768 pesos. Bien, ahora vamos a localizar, a sacar el costo para las paredes laterales. Ok, ya ahora sí ya recuperé mi hoja. Vamos a sacar el costo para las paredes laterales, y tenemos que la pared lateral, bueno, una de las paredes laterales, la expresión es menos 2x al cuadrado más 60x. Nuevamente sustituimos la variable x por 2, que son los centímetros que mide de altura. Entonces tenemos 2 por 2 al cuadrado más 60x, perdón, 60 por 2. Resolviendo las operaciones tenemos reduciendo potencias. Menos 2 por 2 por 2, 4, más 60. Como no tiene potencia, lo dejamos igual. Ahora vamos a resolver las operaciones algebraicas, que es menos 2 por 4, menos 8, más 60 por 2, 120. Menos 8 más 120 nos da 112. Recordemos que aquí tenemos la superficie 1 solamente. Entonces, la superficie 2 vale o mide igual que la superficie 1. Vamos a multiplicar entonces 112 por 2, nos da 224, y ahora lo vamos a multiplicar por 1,50, que es el costo de cada centímetro cuadrado del forro. 224 por 1,50 nos da 336 pesos.